Vamos a llevar a cabo el desarrollo de la práctica número 8. Vamos a verificar un engrane recto por el método de Vernier de módulos. Es recomendable también decirles que para poder llevar a cabo el desarrollo de esta práctica vamos a utilizar el equipo necesario. En este caso tenemos una mesa de trabajo, una mesa de planitud con mármol de granito, lógicamente un engrane recto el cual vamos a verificar. Aquí es recomendable decirles que el engrane puede estar fabricado con un número non de dientes o puede estar fabricado con un número par de dientes. El primer instrumento que vamos a utilizar para poder llevar a cabo el desarrollo de la práctica es ese instrumento de medición que se llama calibrador con Vernier. Como ya ustedes lo recordarán, este calibrador con Vernier consta de una regla principal que está fabricada en los dos sistemas, tanto en el sistema métrico como en el sistema inglés. Tenemos este Vernier que está en la parte de arriba, que se utiliza para la escala que está en la parte de arriba. Tenemos ese otro Vernier que está en la parte de abajo, que lógicamente se utiliza para el sistema de medición que está en la parte de abajo de la escala principal. Este instrumento de medición consta de palpador para exteriores, palpador para interiores y un palpador de profundidades. Es importante también recordarles que para que puedan ustedes tomar lecturas con este instrumento de medición que se llama calibrador con Vernier, recuerden que lo primero que tienen que hacer es determinar la resolución del instrumento. Para poder determinar la resolución del instrumento, también es necesario ver cuánto vale la división mínima de la escala principal y ese valor lo vamos a tener que dividir entre el número de divisiones que tiene el Vernier. No se les va a olvidar determinar la resolución porque es una parte fundamental para que podamos darle seguimiento al desarrollo de la práctica. Retomando el calibrador Vernier de módulos, vamos a indicar las partes que lo conforman. Este instrumento puede tener dos presentaciones, uno en sistema métrico o internacional y el otro en sistema inglés. Las partes que lo conforman son las siguientes. Tenemos un Vernier en la escala horizontal y otro Vernier en la parte vertical. La forma en que se manejan los dos, ejemplo, aquí podemos abrir lo que viene siendo la escala horizontal. Tiene sus abrazaderas, tiene dos abrazaderas, cada abrazadera contiene dos tornillos. ¿Para qué nos van a servir? Sirven de la siguiente manera. Si nosotros apretamos las dos abrazaderas, lógicamente ya no se va a mover para nada nuestro sistema. Ahí está, lo podemos ver. Si nada más aflojamos uno de ellos y el otro lo mantenemos apretado, podemos dar el ajuste fino, precisamente con esta tuerca de ajuste fino. Ahí van a poder ustedes observar cómo se empieza a mover poco a poco, precisamente para dar el ajuste correcto. También la parte de la escala vertical trabaja de la siguiente manera. Tiene sus dos abrazaderas, tiene sus dos tornillos para trabar el sistema. Uno de ellos debe estar apretado, la parte de arriba. El de abajo va a estar flojo para poder dar el ajuste fino con esta tuerca. Aquí lo que se va a estar moviendo va a ser la platina. Como pueden observar, la platina es una pequeña placa. Esa placa es precisamente la que va a estar ajustando en la parte superior del engrane, en la parte exterior del diente. Entonces se mueve, lo ajustamos, aflojamos, apretamos esta abrazadera y con el ajuste fino damos el ajuste correcto. Ya en la práctica van a ver ustedes cómo es de que se llega a trabajar esta parte. Para obtener la legibilidad del instrumento es importante que vean ustedes en qué sistema se encuentra. Ese instrumento está en sistema inglés, por lo tanto debemos y necesitamos determinar cuál es el valor mínimo de la escala principal y dividirlo entre el número de divisiones que se tienen en el Vernier. Lo mismo va a ocurrir en la escala vertical. Debemos determinar cuál es el valor mínimo de la escala principal y dividirlo entre el número de divisiones del Vernier. Este está en sistema inglés. Aquí tenemos otro instrumento, pero este está en sistema métrico. Al igual que en el inglés, necesitamos obtener la legibilidad. Para obtenerla, otra vez nos vamos a la escala principal,
vemos cuál es el valor mínimo de esta y la dividimos entre el número de divisiones del vernier. Lo mismo ocurre con la escala vertical. Obtenemos el valor mínimo de la escala principal y lo dividimos entre el número de divisiones del vernier. Para continuar con el desarrollo, se toma el engrane recto y vamos a tener que contar el número de dientes. Es importante recordarles también que cuando un engrane está fabricado con un número par de dientes, para poder medir el diámetro exterior, lo vamos a medir de diente a diente. Y cuando un engrane está fabricado con un número no de dientes, tomamos 3 lecturas. Tomamos la lectura de donde termina el diente a donde empieza mi barreno, medimos el diámetro interior del barreno y posteriormente donde termina el diámetro interior del barreno hacia donde termina el exterior del diente. Esto lo vamos a ver físicamente para que lo podamos ver de una mejor manera. Es recomendable también decirles que dentro del material que vamos a utilizar hay una herramienta fundamental que es un tornillo de banco. Eso posteriormente les diremos para qué lo vamos a usar. Aquí vamos a continuar nuevamente con el desarrollo. Habíamos dicho que cuando un engrane está fabricado con un número par de dientes, vamos a medir el diámetro exterior de diente a diente. Vamos a hacerlo físicamente para que no haya ningún problema y ustedes lo puedan hacer físicamente en su desarrollo de la práctica. Entonces vamos a medir el diámetro exterior del engrane. Este engrane es un engrane que consta de 20 dientes, entonces vamos a medir el diámetro exterior. Deslizamos los palpadores y vamos a medir de diente a diente. Ese diámetro exterior, recuerden ustedes que lo van a tener que medir en los dos sistemas, tanto en el sistema métrico como en el sistema inglés. Es recomendable que en la práctica, allá afuera, en vez de tomar una lectura, se tomen 3 lecturas y se saca el promedio, para que sea una lectura con mayor exactitud. Si el engrane está fabricado con un número no de dientes, vamos a tener que tomar 3 lecturas. Como ya lo habíamos dicho, tomamos una primera lectura de donde termina el diente a donde empieza mi diámetro interior del barreno. Posteriormente tomamos el diámetro interior del barreno, tomamos la lectura en los dos sistemas y finalmente de donde termina el barreno hacia el otro extremo del engrane, que es donde termina el diente. Sacamos la suma de esas 3 lecturas y esa suma me va a dar en sí lo que es el diámetro exterior del engrane en los dos sistemas. Es importante explicarles esto, es por qué se hace ese tipo de desarrollo. Porque en un engrane, si está fabricado con un par de dientes, si trazamos un eje de simetría, vamos a ver que al pasar por el centro coincide diente con diente. Cuando está fabricado con un número par de dientes. Si está fabricado con un número de dientes, vamos a ver que al trazar mi eje de simetría, al pasar por el centro, no coincide diente con diente. Vamos a continuar con la explicación de la práctica número 8, la cual viene siendo verificación de un engrane recto. El método va a ser vernier de módulos. Se requiere llenar una tabla como la que aparece aquí en el pizarrón. Esta tabla viene también en el manual libro que llevamos durante nuestro curso, el cual vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a llenar para que observen ustedes cómo se lleva a cabo el desarrollo. Para comenzar con esta práctica es importante hacer siempre el dibujo de nuestra probeta, como la podemos observar aquí. Aquí tenemos el engrane, es un engrane recto, y necesitamos hacerle un corte exactamente a la mitad. ¿Para qué? Para ver la parte interna que conforman precisamente este tipo de engranes. Entonces pasamos a desarrollar el dibujo normalizado. Un dibujo normalizado simplemente es dibujar no con los dientes. Un dibujo normalizado no se dibujan los dientes, simplemente se indica bajo norma, el cual quedaría de la siguiente manera. Trazamos nuestros círculos junto con los ejes de referencia.
Aquí los tenemos. Y dibujamos lo que se observa precisamente del engrane. Esa parte que conforma la parte del mamelón y luego la parte donde vienen los dientes. Ahí lo tenemos. Cuando llegamos a la parte de dibujar los dientes, simplemente se dibujan líneas mixtas finas y se van a dibujar 3, porque son 3 precisamente los que nos van a definir el diente de un engrane. Ahí tenemos la primera circunferencia, manejamos la segunda circunferencia. Ahorita les explico a qué se refiere cada una de estas circunferencias. Con toda tranquilidad, ustedes en su espacio pueden ocupar un transportador, un compás, una moneda, lo que necesiten para hacer bien sus círculos. Plantillas, son muy socorridas las plantillas para hacer esto. Ahí está. Esto significa lo siguiente: la primera línea que aparece viene siendo el diámetro exterior de nuestro engrane. La segunda línea mixta fina viene siendo la parte del diámetro primitivo. Y la última traza mixta viene siendo el fondo del diente de un engrane. Falta dibujar la parte del corte. La parte del corte simplemente se hace la proyección y se dibuja lo que vamos a observar. Se dibuja esa parte, se hace la proyección también, de tal manera que aquí nos va a quedar así. Aquí se hace este corte hacia adentro, de igual manera de este lado. Aquí. Hacemos lo mismo del otro lado, hacemos por aquí y del otro lado igual. Ahí nos quedaría. Borramos esta parte, esto que ya no nos sirve. Aquí está esto, lo quitamos. Dibujamos lo que es el fondo del diámetro, aquí está. Dibujamos esta traza que viene aquí, viene siendo donde hace contacto precisamente diente con diente cuando están trabajando los engranes. Y el fondo aquí. Aunque el corte pase exactamente por el diente, no se representa como tal en un dibujo, sino simplemente se dibuja lo que corta con un achurado o un rayado. Aquí quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Prolongamos la línea de eje. Ahí está. Marcamos el contorno de esta manera para que la práctica que desarrollemos se entienda exactamente qué es lo que se requiere. Aquí lo tenemos. Ahora bien, yo les comentaba, aquí en esta parte viene el diente. Este diente puede ser este. Observen, se refiere a lo siguiente. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí viene el diámetro exterior. Aquí en medio el diámetro primitivo y al final el diámetro de profundidad. Lo que nosotros necesitamos dimensionar para verificar es lo siguiente. Estos puntos son importantes porque se supone que aquí es donde hace contacto un diente cuando está trabajando. Aquí tenemos el ancho del diente, el cual manejamos con la letra S testado. Y la profundidad que se toma de la parte superior hasta donde se supone se hace el contacto, es decir, la flecha. Y para la flecha tenemos H
testado. Necesitamos medir, encontrar estos valores. Para eso nos va a servir nuestra tabla, para encontrar esos valores y entonces sí determinar al final si esto nos va a servir o no nos va a servir para su trabajo. Vamos a continuar con el desarrollo de la práctica y ya tenemos aquí una tabla la cual vamos a tener que ir llenando poco a poco. En este caso vamos a ver que mi engrane es el número 29 y este engrane habíamos ya contemplado que tiene 27 dientes. Entonces vamos a seguir con nuestro desarrollo y vamos a determinar el diámetro exterior del engrane. Lógicamente para eso recuerden ustedes que ya medimos el diámetro exterior. El diámetro exterior en el sistema métrico, este engrane de 27 dientes me da 150 milímetros. El diámetro exterior, y en el sistema inglés me da 5.906 milésimas de pulgada. Una vez que ya tenemos los datos del diámetro exterior del engrane, vamos a proceder a desarrollar dos fórmulas. Una fórmula que nos dice paso diametral va a ser igual a z más 2. Hay que recordar que z es el número de dientes y más 2 es una constante. Eso lo vamos a tener que dividir entre el diámetro exterior, que ya fue medido en el sistema inglés, que me da 5.906 milésimas de pulgada. Una vez que hacemos esta operación, recordamos que z es 27 dientes, 27 más 2 nos da 29 entre 5.912 y eso me da una lectura de 4.910 milésimas de pulgada. Ahora vamos a determinar el valor de m, que es el módulo. Recuerden ustedes que el módulo, el diámetro exterior fue de 150 milímetros y eso lo vamos a tener que dividir entre z más 2. Considerando que z siguen siendo 27 dientes, el resultado de esta fórmula me da 150 entre 29 y me da un valor de 5.172 milímetros. Aprovechando la oportunidad de que ya tenemos esta tabla, vamos a empezar a aterrizar los valores. El diámetro exterior en el sistema inglés fue de 5.906 milésimas de pulgada. El diámetro exterior en el sistema métrico fue de 150 milímetros. Al llevar a cabo el desarrollo de mi fórmula de paso diametral me da un valor de 4.910 milésimas de pulgada y al llevar a cabo el desarrollo de la fórmula del módulo me da un valor de 5.172 milímetros. Ahora, para continuar con el desarrollo de la práctica, también es importante recordarles que al llevar a cabo el desarrollo de estas dos fórmulas, obtengo dos valores. De los dos valores que acabamos de obtener, nos vamos a la tabla 4.2 para poder determinar en qué sistema está fabricado el engrane. El valor que debemos de tomar es el más cercano al inmediato superior o el más cercano al inmediato inferior. Vamos a ver que para el paso diametral es de 4.910. Nos vamos a la tabla y vemos que el más cercano es de 4.5 y 5. 4.5 y 5. Aquí sería 4.910 milésimas de pulgada. El resultado del módulo fue de 5.172. Pues vemos que es de 5 y 5.5. Aquí sería de 5.172 milímetros. Como ustedes pueden observar, aquí precisamente en este ejemplo, aquí tenemos un valor de 4.910. Quiere decir que para poder llegar al valor 5 normalizado, me están faltando 90 milésimas de material. Si nos vamos al módulo, aquí vemos que el más cercano es el
5, pero me estoy excediendo 172 milésimas de milímetro. Y aquí el 5.5 pues, lógicamente es el más alejado. De los dos valores que ya obtuvimos, en esta parte de aquí, el más recomendable es irnos con el valor de 4.910. ¿Por qué 4.910? Porque para poder llegar al 5 me faltan 90 milésimas. Y aquí me estoy excediendo 172 milésimas de milímetro. Quiere decir que entonces entre estos dos ejemplos, el valor que normalizado que voy a tomar aquí es el de 5. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que nos faltan 90 milésimas de material y aquí me estoy excediendo 172 milésimas de material. Recuerden que para el funcionamiento de un engrane siempre es importante recordarles que es mejor que falte material a que exceda material, porque si excede material hay mayor fricción o hay mayor desgaste. Entonces nos vamos a ir con un valor normalizado de 5. Entonces quiere decir que el engrane en este caso, en este ejemplo, fue fabricado en el sistema inglés. Una vez que ya sabemos en qué sistema está fabricado el engrane, que está en el sistema inglés, procedemos entonces con el desarrollo de la práctica. Y para que no se confundan, es importante que en esta tabla pongan que vamos a empezar a trabajar a partir de este momento con el desarrollo del sistema inglés con un valor normalizado, paso diametral normalizado de 5. Ese es el valor con el cual vamos a empezar a trabajar a partir de este momento. Y empezamos a desarrollar las siguientes fórmulas. Vamos a determinar el valor de H atestada. El valor de H atestada nos dicen que va a ser igual al valor de la tabla entre el paso diametral normalizado. Pues vamos a la tabla que está en el libro, la tabla 4.1. Como ustedes han de recordar, el número de dientes del engrane es de 27. Si estamos determinando el valor de H atestada, tenemos un valor de 1.0228. 1.0228 lo vamos a dividir, vuelvo a insistir, entre el paso diametral normalizado, que es de 5. Finalmente, este valor me va a dar 0.2045, 10 milésimas. Ya determinamos el valor de H atestada. El valor de H atestada, nomás para hacer mención de qué significa, es el valor de la flecha. Después determinamos el valor de S atestada, que es el valor de la cuerda, que también nos va a decir, va a ser igual al valor de la tabla entre el paso diametral normalizado. Y si podemos observar también aquí en la tabla 4.1, el valor de S para 27 dientes es de 1.5699. 1.5699 entre 5, eso me va a dar un valor de 0.3139. Entonces, vuelvo a insistir, ya estamos trabajando única y exclusivamente en el sistema inglés. Este valor de H atestada, que es el valor de la cuerda, como ya se había mencionado anteriormente en el desarrollo de la práctica, se va a tener que colocar en este instrumento de medición que se llama vernier de módulos. Ya habían explicado cómo funciona. Sí es recomendable que para que puedan trabajar con este instrumento de medición que se llama vernier de módulos, determinen primeramente la resolución o legibilidad, que es lo más importante. Si ustedes no determinan la resolución o legibilidad, no van a poder colocar la lectura que se les pide. Entonces, en este vernier vertical vamos a tener que colocar el valor de 204 milésimas. ¿Por qué 204 milésimas? Porque si observamos la resolución o legibilidad del instrumento de medición está en milésimas de pulgada. Si observan ustedes, cada división de la escala principal vale 25 milésimas,
el vernier tiene 25 divisiones. Si dividimos 25 milésimas entre 25, me va a decir que la resolución va a ser de 1 milésima de pulgada. Entonces, ya de acuerdo al funcionamiento de la explicación que se vio al principio del desarrollo de la práctica, se nos dijo que apretamos esta perilla, aflojamos esta otra abrazadera y al girar mi tuerca vamos a poder colocar el valor de 204 milésimas. Vamos a continuar con el llenado de la tabla. Entonces vemos que el valor de la tabla para HA es de 1.0228. El valor de la tabla DS es 1.5699. ¿Sí? La HA calculada es de 0.245, 10 milésimas. La cuerda calculada es de 0.3139. Como son datos que ya registramos en la tabla, pues es recomendable borrar y continuar para poder determinar entonces en este momento lo que es el diámetro primitivo. El diámetro primitivo va a ser Z, que hay que recordar que es el número de dientes, entre el paso diametral normalizado. Entonces, nos da 5/400 milésimas. Entonces ya determinamos el diámetro primitivo, por lo tanto colocamos el valor en la tabla, continuamos con el desarrollo de la práctica y vamos a determinar lo que es el paso circular. El paso circular va a ser igual a pi por lo que es el diámetro primitivo entre Z, que sigue siendo el número de dientes. Entonces eso va a ser igual a 3.1416 por el diámetro primitivo, que en este caso fueron 5.400 entre 27. Y entonces el paso circular me da un valor de 0.628 milésimas. Finalmente vamos a tener que determinar lo que es la diferencia entre diente y diente. La diferencia entre diente y diente va a ser igual al paso circular entre 2 menos lo que es S real. Entonces, como ya tenemos nosotros el valor del paso circular, vamos a decir entonces que tenemos un valor de 0.628 milésimas entre 2 menos lo que va a ser S real. Para no hacer las bolas, vamos a ponerle aquí diferencia entre diente y diente. Vuelvo a repetir, va a ser igual al paso circular entre 2 menos S real. Aquí es importante considerar que para que nosotros podamos determinar S real, tenemos que colocar este engrane sobre el tornillo de banco y vamos a tener que tomar 4 lecturas. Como bien se había explicado al principio de la práctica, con este vernier horizontal
del vernier de módulos, vamos a tener que hacer topar los palpadores con el espesor del diente. Para tomar el valor de S1, es recomendable que para poder tomar ese real se tomen 4 valores en los 4 ejes cardinales. S1, se gira el engrane, se toma S2, se gira el engrane sobre el tornillo de banco, S3, se gira el engrane y vamos a tomar S4. El promedio de esas 4 S se va a poner, ese valor se va a colocar aquí y ese valor lógicamente vamos a bajar al laboratorio para que lo podamos hacer físicamente para que ustedes no tengan ningún problema. Como pueden observar, la platina ya está arriba. Existe un haz de luz. Eso significa que está mal tomada la medida. Vamos a retroceder para que observen ustedes cuál es el momento exacto. Aquí tenemos juego entre los palpadores de exteriores. Lo vamos a posicionar en un lado. Con el ajuste fino vamos a ir cerrando poco a poco hasta que toque el palpador móvil la parte exterior del diente y que sea inminente el levantamiento de la platina. Ahí es el momento exacto. Ahí está haciendo contacto la platina y están haciendo contacto los palpadores, tanto exterior, el fijo y el móvil del instrumento vernier de módulos. Esto se repite en 4 posiciones diferentes. Aquí tenemos una. Vamos a mover el engrane 90 grados y otra vez a colocar el valor. De esta manera. Observen, otra vez la platina asienta. Es importante que el valor siempre sea en forma directa. Tienen que observarlo siempre frente a lo que es el instrumento y lo que es la pieza para que puedan observar ustedes adecuadamente que no se levante la platina. Observen, estamos midiendo, estoy cerrando. Hace contacto, lo levanto un poco, ahí existe el haz de luz, lo regreso y allí es el momento exacto, la medida exacta que debe de ser. Ya tenemos 2 valores. Se repite para un tercero, movemos nuevamente y tomamos otro valor. Ya van 3, lo quitamos, giramos 90 grados, que sean dientes diferentes y tomamos nuevamente el valor. Ese es el procedimiento que se debe de ocupar para tomar el valor real del diente en un engrane recto. Una vez que ya medimos el valor de ese real, la lectura de la cuerda 1 fue de 0.315 milésimas, cuerda 2 fue de 0.316 milésimas, la cuerda 3 fue de 0.318, la cuerda 4 fue de 0.315. Vamos a sumar las 4 lecturas y hacer la sumatoria de las 4 lecturas. Me da un valor de 1.264 milésimas de pulgada. Una vez que ya tenemos la sumatoria de las 4 lecturas, lo dividimos entre 4 para sacar el promedio. Y entonces el resultado final es de 316 milésimas de pulgada. Como ya obtuvimos el valor de ese real, es conveniente colocarlo en la fórmula de lo que es la diferencia entre diente y diente. Vamos a desarrollarla. 0.628 entre 2 menos el valor de ese real, que son 0.316 milésimas.
Al llevar a cabo el desarrollo de esta fórmula, 0.628 entre 2 menos 316, eso va a ser igual a 3 milésimas de pulgada con un signo negativo. Finalmente, aquí el resultado negativo me está diciendo que el engrane tiene un desgaste de 3 milésimas. Ahora, recuerden ustedes que el funcionamiento de un engrane en un mecanismo es fundamental y es sumamente importante. Entonces, ustedes tendrán que definir si aceptan o rechazan el engrane. Desde mi punto de vista, yo lo aceptaría porque pues, es un desgaste de 3 milésimas que es muy poco. Entonces, el engrane podría seguir funcionando sin ningún problema. Lógicamente, se requiere o que haya una nueva revisión durante un cierto periodo de tiempo, finalmente para poder ver si seguimos aceptando o rechazando el funcionamiento del engrane. Ahora vamos a continuar llenando la tabla, finalmente para que ya podamos terminarla. El desarrollo, dicen que el paso circular fue de 0.628, finalmente el resultado final, vuelvo a insistir, es de 0.3 milésimas con un signo negativo. Continuamos con el llenado de la práctica. Hay que recordar que el promedio de la cuerda nos da un valor de 316 milésimas de pulgada. Y nada más como observación para dejar bien entendido que el desarrollo fue bueno, si ustedes analizan, si a 316 milésimas le restamos 313, nos va a dar un valor de 3 milésimas. Quiere decir entonces que ya hemos cumplido con el desarrollo de la práctica y vemos que el resultado nos da a entender que el procedimiento fue bueno.